¿Cuál es tu ocupación? ¿A qué te dedicas? Muchos de nosotros hemos escuchado esa pregunta alguna vez. ¿Qué solemos responder? Solemos responder explicando cuál es nuestro trabajo o que estamos estudiando, ¿verdad? Y es lo que normalmente quiere saber el que te hace tal pregunta. Hoy también te quiero preguntar, ¿cuál es tu ocupación? ¿A qué te dedicas? Pero no me refiero en primer lugar a tu trabajo, sino más bien a lo que es tu mayor preocupación en el día a día, lo que te mueve, lo que ocupa tu pensar y actuar. Y aunque por la cantidad de horas que invertimos, efectivamente suele ser nuestro trabajo o nuestro hogar, nuestros hijos, no tiene por qué ser lo que más nos ocupa, lo que nos mueve, en lo que más pensamos. He escuchado una vez que alguien fue preguntado a qué se dedica, a lo cual respondió algo como, yo sigo a Cristo y mientras tanto estoy trabajando en la construcción. No sé si fueron exactamente esas las palabras, pero en ese sentido ha respondido. Ese hermano ha entendido bien cuál debería ser nuestra ocupación principal. Y en el texto de hoy, que encontramos en Filipenses 2, 12 a 13, Dios nos deja bien claro que es justo eso lo que debería ser nuestra mayor preocupación, nuestra salvación en Cristo. Así que hoy veremos dos verdades fundamentales acerca de nuestra salvación que nos llama a ocuparnos en ella primordialmente para el gozo de nuestro Dios. Mirando el primer punto, que es el papel nuestro en nuestra salvación. Y incluye el versículo 12, pero voy a leer 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Habiendo exhortado a los filipenses a vivir de una manera digna del Evangelio, en el primer capítulo, en el versículo 27, y que preserven la unidad en la iglesia por medio de una actitud humilde, ejemplificada de manera perfecta por Cristo mismo, como lo vimos en el último sermón, Pablo sigue aquí exhortando a sus queridos hermanos. Les exhorta aquí a que su salvación sea su ocupación principal. Pero antes de estudiar ese llamado que encontramos aquí al final del versículo 12, miramos cómo Pablo lo introduce, ese llamado, esa exhortación. Antes de llegar a ella, les recuerda a los filipenses algo para animarlos a hacerle caso en lo que les exhorta, y ese algo es su obediencia. Empieza el versículo 12 con así que, o por tanto, como lo traduce la Reina Valera 60, diciendo prácticamente, así como siempre habéis obedecido, así de la misma manera, hacedlo también ahora en este caso. Y esa introducción a la exhortación muestra mucho de la relación, de la confianza entre el apóstol y sus hermanos en Filipos. No tiene que llamar la atención a un grupo de creyentes que se oponen a él o a la sana doctrina, como los había tanto en la iglesia de Gálatas o Corinto. Pablo tiene una relación muy íntima con esa iglesia en Filipos y sabe del amor de la iglesia hacia él, de su obediencia a la sana doctrina. Y
también de su amor especial por esa congregación, como también lo hemos visto al principio de la carta. Es una relación llena de amor y confianza mutuamente, tanto por parte de Pablo hacia los filipenses como de los filipenses hacia Pablo. Y lo vimos en el otro sermón, como a lo largo de la carta eso se ve, la preocupación suya por ellos y la preocupación de los filipenses por Pablo. Y de hecho han enviado a uno de ellos, Epafrodito, para que, traerle la ofrenda, como también parte de su preocupación, pero también para que le sirva en sus necesidades, ¿no? Así que, una vez más, les llama aquí amados míos, mostrando una vez más su cariño especial para sus muy queridos hermanos en Filipos. No les habla a hermanos alejados de él que no conoce muy bien, sino más bien a hermanos muy cercanos a los que tiene mucho cariño. Con exhortarles así, con ese cariño que se ve a menudo en la carta, lleno de amor, aliento y consuelo, les facilitaba a sus hermanos a ser receptivos a lo que sigue, que sean receptivos a exhortación en medio de sufrir oposición y persecución. Todos tuvimos en un momento profesores, ¿no? Y algún profe te ha caído mejor que el otro. Y si un profe ha mostrado cierto cariño para sus estudiantes y contigo, te ha sido más fácil recibir tanto su enseñanza como también una corrección, ¿no? Que de un profe que se veía que no le gustaba el trabajo, ni mucho menos los estudiantes. Ahí te cuesta más. Y aquí es lo mismo. Con mostrarles ese cariño, ese amor, les facilita a hacerle caso a la exhortación. Pablo les ama profundamente y quiere asegurarse de que no solo reciban bien ese llamado y todo lo que viene a continuación, sino que también respondan con obediencia a la palabra de Dios que les transmite aquí. Mientras con la primera parte de la introducción les mostró su amor y cariño, llamándoles amados míos, con la segunda parte de la introducción, antes de la exhortación, les recuerda a su obediencia hasta ahora, animándoles a que respondan con esa misma obediencia también a las palabras que vienen a continuación. Dice, tal como siempre habéis obedecido. Eso también muestra de una relación larga en tiempo, porque puede hablar de que siempre han obedecido. No habla de un momento o de un día, sino de un tiempo extendido. Les da un sobresaliente en la asignatura de obediencia. Les dice prácticamente, vuestra obediencia siempre ha sido ejemplar. Seguid así también ahora, queridos hermanos. Y esa obediencia no solo mostraron cuando el apóstol estaba presente, es decir, cuando estaba entre ellos, predicándoles y exhortándoles en persona, sino ahora mucho más en mi ausencia, dice Pablo aquí. Los filipenses mostraban obediencia no solo cuando Pablo estaba presente, sino aún más en ese momento de redactar la carta, estando él ausente. Ya es la segunda vez en esa carta que Pablo hace mención de su presencia y ausencia, como un contraste. En el versículo 27, cuando les exhortó a comportarse de una manera digna del Evangelio, les dijo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ahí ya indicaba que no importa si estoy presente o no, lo que me preocupa es vuestro andar con Cristo. Y no lo hagáis por mí, sino por Él. Les está enseñando una lección muy valiosa y necesaria para cada creyente, que nunca jamás deberíamos hacer depender nuestro andar según el Evangelio
de la presencia o ausencia o conciencia de alguna persona. No andamos según el Evangelio para agradar a cualquier ser humano, en este caso ni siquiera al apóstol Pablo. No busques agradar con tu andar ni a tu cónyuge, ni a tu pastor, ni a ningún otro hermano o hermana, pero tampoco lo hagas para ti mismo, es decir, para tu autojustificación, para que te sientas bien contigo mismo. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios. Buscamos solo agradarle a Él, siempre y en todo. Da igual de la presencia o ausencia de cualquier persona. Volvemos al versículo 12, donde Pablo habla de la obediencia de los filipenses que mostraban tanto en su presencia y ahora aún más en su ausencia. ¿Cómo sabía de su obediencia? Bueno, como ya mencionado, tenía a Epafrodito consigo, que le ha traído la ofrenda por parte de los filipenses y le dio un informe detallado de todo lo que pasó en la iglesia, tanto lo bueno como lo menos bueno. Como ya mencionado, la iglesia de Filipos no era una iglesia perfecta, aunque en muchos sentidos ha sido una iglesia ejemplar. Estaban descuidando la preservación de la unidad en la iglesia. Eso fue un gran problema. Fue un asunto y un peligro serio. Y Pablo se refiere a menudo en esa carta a ese problema, mostrándoles cómo deberían tratarlo, cómo deberían esforzarse para preservar la unidad en la iglesia. Pero la desunión no fue lo único que les caracterizó. Tal como lo podemos ver en esa misma carta, los filipenses mostraron un interés extraordinario por la proclamación del Evangelio. Ellos participaron activamente en la propagación del Evangelio, tanto por proclamarlo ellos mismos, como también en cómo apoyaron sacrificadamente el ministerio de Pablo por esa misma razón, es decir, para que el mensaje del Evangelio corra. Eso fue su preocupación. Y estaban preocupados porque sabían que Pablo está encarcelado y pensaban, si la cabeza de la propagación del Evangelio está encarcelado, pero ¿qué pasa ahora? Entonces estaban preocupados. Y como lo vimos en el primer capítulo, Pablo les responde y dice, no os preocupéis, sí, estoy encarcelado, pero el Evangelio no está encarcelado. No está en cadenas, el Evangelio corre. Así que no depende de mí. Aunque fue apóstol Pablo, ¿no? Y sin duda usado como nadie, pero Dios no depende de nadie, ni siquiera de Pablo, para que el Evangelio se extienda, ¿no? Y Pablo lo tenía muy claro y lo mostró en el primer capítulo. Así que fueron caracterizados como ninguna otra iglesia por su interés por la propagación del Evangelio, algo muy digno de imitar. Pero aparte de su participación ejemplar en la obra del ministerio, también sufrieron por Cristo, mostrando de esa manera la autenticidad de su fe y amor hacia Cristo. No se ocupaban de la evangelización viviendo en tiempos tranquilos, sino en medio de la persecución, donde normalmente uno huye y se esconde. No se pone ahí en público para proclamar el Evangelio, razón por la cual fueron perseguidos. Pero ellos sí. Así que han sido obedientes. Y Pablo seguramente se refirió a mucho más a la hora de testificarles aquí que siempre han sido obedientes. Y un indicador es que no les tiene que corregir en cosas de la doctrina, porque han sido obedientes a la sana doctrina. Si no fuese ese el caso, como lo es en muchas otras cartas, muchas otras iglesias en el Nuevo Testamento, en otras cartas, donde Pablo está corrigiendo la doctrina de ellos, porque no andan bien según la sana doctrina. Pero aquí no era la sana doctrina el primer problema, sino la desunión. Así que
Pablo se refiere aquí a su obediencia, pero no eleva aquí su obediencia para alabarles, aunque está implícito, sino sobre todo para animarles a seguir con esa misma actitud de obediencia, también ahora en el llamado de ocuparse en su salvación con temor y temblor. Ocupaos, el verbo principal de esos dos versículos, puede también ser traducido como trabajad en vuestra salvación o producid vuestra salvación e incluso efectuad vuestra salvación. En otros versículos Pablo lo usa para referirse, es decir, usa ese mismo término, para referirse al proceso para dar algo como resultado. Como por ejemplo en Romanos 5:3, ahí dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ese es el mismo término que aquí es traducido como produce. La tribulación es el agente que produce, que da por resultado la paciencia. Y en el mismo sentido aquí Pablo llama a los filipenses que se ocupen de trabajar en lo que resulta en su salvación. Como aquí son los creyentes mismos, los agentes, los que son llamados a trabajar en su salvación, igual nos pueden surgir algunas preguntas, dudas. ¿De qué concretamente tenían que ocuparse los filipenses? ¿Realmente Pablo aquí se refiere a nuestra salvación? ¿Acaso la salvación es algo que todavía no está realizado y somos nosotros que tenemos que producir o efectuarla? Aunque el término puede describir cualquier tipo de salvación o liberación, no solo en el ámbito espiritual, y en la Biblia es usado para referirse a cualquier tipo de liberación, aquí Pablo efectivamente se refiere a la salvación misma del creyente, la salvación espiritual del creyente. Volviendo a las preguntas que nos acabamos de hacer, ¿cómo se puede entender entonces ese llamado de Pablo aquí a los filipenses de que se ocupen de su salvación? ¿No nos es garantizada la salvación desde el momento de arrepentirnos y creer en Cristo como Salvador y Señor? Si algo nos es garantizado, ¿cómo nos puede exhortar a ocuparnos de ella? ¿No dice Pablo en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo? Y no les preguntó el carcelero de Filipos, uno de los receptores de la carta, en Hechos 16:30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo cual Pablo y Silas le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Todo eso indica que uno es salvo en el momento de creer genuinamente en Cristo, ¿no? Sí y no. La salvación es algo que ya tenemos y a la vez algo que se realizará o más bien se completará o consumirá un día. Así que sí, en el sentido de que obtenemos la salvación en el mismo momento de creer en Cristo como nuestro Salvador y Señor, y nada ni nadie nos la puede quitar. Cada uno que se arrepienta y cree en Cristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día, cada uno que cree y confiesa a Cristo como su Salvador y Señor, es salvo. Punto. En ese mismo instante de creer en Él, Cristo nos libra de nuestro pecado para que tengamos paz con Dios mismo desde ese mismo momento hasta toda la eternidad. En ese sentido, sí, tenemos la salvación, pero no está completa en el sentido de que todavía estamos en nuestro cuerpo carnal, luchando contra el pecado. Todavía no tenemos el cuerpo glorificado y no estamos en la gloria. Todavía no hemos recibido nuestra herencia incorruptible, inmaculada e inaccesible, como lo describe Pedro
en 1 Pedro 1. De aquí surgen aún más preguntas. Si la salvación es algo que ya tenemos y todavía no se ha realizado por completo, ¿acaso Pablo enseña aquí que somos nosotros que tenemos que contribuir algo a nuestra salvación para tenerla garantizada? Dice en ese sentido que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. ¿Acaso falta algo que tenemos que añadir nosotros? Aquí es un rotundo no. Cristo ya lo hizo todo. De eso no hay duda. Cristo es el único que pagó el precio para nuestra salvación y no hay nada ni nadie que pueda contribuir a nuestra salvación menos la obra redentora de Cristo en la cruz. Lo único que podemos contribuir es nuestro pecado. No tenemos nada más que ofrecer. Y Cristo lo tomó y nos dio vida y paz para con Dios. La salvación no es obra del creyente. Uno de los versículos que lo deja bien claro encontramos en Efesios 2, 8 y 9, y me refiero a ello a menudo, sobre todo cuando hablo con católicos. Dice en los versículos 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay más versículos que lo dejan igual claro. Teniendo claro que es Cristo mismo y solo Cristo por el cual obtenemos la salvación, ¿de qué manera entonces nos podemos ocupar de nuestra salvación? Porque sigue estando escrito ahí, ocupaos de vuestra salvación. No nos ocupamos en el sentido de hacer algo para obtenerla, sino más bien de trabajar en algo que ya tenemos. Algo que describe el andar del cristiano desde el momento de su salvación hasta su glorificación, algo que mejor conocemos como santificación, que aquí es usado como un sinónimo. Pablo nos llama aquí de ocuparnos de algo que ya nos ha sido dado. Vivir la santificación es ocuparnos en nuestra salvación, como fruto de la genuinidad de nuestra salvación. Sería como si alguien te dijera, ocúpate de tus hermanos, tus padres, tu cónyuge o tus hijos. Solo se puede ocupar de algo que uno ya tiene. No me puedo ocupar de mis hijos si no tengo hijos. Y aquí también somos llamados a ocuparnos de nuestra salvación porque ya la tenemos. Y estamos llamados a trabajar en ella. Y como cristianos no nos ocupamos, es decir, nos invertimos en la relación con nuestros hermanos, padres, cónyuge o hijos para obtener esa relación, ni tampoco por miedo de perderlos. No, invertimos tiempo, energía y amor en las personas que Dios nos ha dado para crecer en esas relaciones y agradar al Señor. Sería ridículo no interesarse en tu hijo una vez que haya nacido. Nace tu hijo, ya, soy padre, y sales del hospital, te pones la pegatina de padre y ya no te interesas por tu hijo. Eso sería ridículo. Ni tampoco dejas de interesarse por tu cónyuge el día después de la boda. Desde el primer latido del corazón del bebé somos padres, y a partir del sí quiero somos esposo o esposa. Pero ser padre es algo en el que hay que invertirse, ocuparse toda la vida. Igual que de matrimonio, nunca llega el momento donde le podemos dejar. Y con nuestra salvación pasa lo mismo. La tenemos desde el momento en el que recibimos el Espíritu Santo. Pero nadie que realmente ha sido salvo deja de interesarse por ella después de ese momento de ser salvo. Si uno tiene dudas de su salvación,
lo peor que puedes hacer es decirle, ¿había un momento en tu vida donde levantaste la mano cuando el predicador preguntó si alguien quiere creer en Cristo? Sí, fue en los 80. Muy bien, eres salvo. Y si sabes el día concreto y la hora, mejor aún. No, eso no es nada. Si uno duda de su salvación, que es algo muy bueno, porque puede indicar que uno realmente no es salvo, o puede llevar a obtener, entonces en ese momento puede llevar a obtener la salvación por la obra del Espíritu para mostrar su autoengaño, o si uno la tiene, un hermano le puede ayudar con la palabra a no estar enfocados en sus propios pecados, sino en la gracia de Cristo y como Él ya ha pagado todo. Ocuparse de su salvación significa ocuparse de las cosas espirituales, de pasar tiempo en su palabra, en oración, en congregarse, en alabar al Señor, escuchar sermones que exponen las Escrituras y aplicar lo escuchado en el día a día. Ocuparse primordialmente de su salvación significa darle prioridad a Cristo en todo. Nuestra salvación no es algo que nos debería ocupar en un momento específico en nuestra vida, sino algo que nos debería ocupar toda nuestra vida, vivir en santificación. Tal como lo comenta un comentarista, el mandato para los creyentes es realizar un esfuerzo permanente para ocuparse de la consumación de su salvación, la que recibieron por gracia de Dios por medio de su fe en Jesucristo. Fin de la cita. Pero Pablo aquí no solo les llama a ocuparse, a trabajar en su salvación, sino también les indica de qué manera lo tienen que hacer, o más bien con qué actitud. Y es algo que igual uno no espera aquí. Dice, con temor y temblor. ¿No acaba de alabar Pablo a los filipenses por su obediencia? Es decir, ¿no están ya andando bien? ¿Y por qué trabajar en algo con temor y temblor si ya nos es garantizado? Si no lo podemos perder, ¿cómo trabajar en ello con temor y temblor? Además, andando ya bien. Y no es que haya un fallo en la traducción. Aquí literalmente usa la palabra griega phobos, que usamos incluso en el español para describir cualquier miedo que uno le tiene a algo, como por ejemplo la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, o la zoofobia, que describe el miedo a los animales. Nosotros deberíamos tener una pecadofobia en el sentido de temer pecar nosotros, no miedo al pecado en sí, sino de pecar por la razón de que ofendemos a Dios con cada pecado. Pablo de hecho se refiere aquí al temor a Dios que cada creyente debería tener y que a menudo nos falta. Para temerle a Él hace falta reconocer su grandeza, soberanía, señorío, autoridad y poder, mientras a la vez reconocer nuestra propia pecaminosidad, debilidad y dependencia a Él. Algo que falta tanto en la sociedad en la que vivimos como incluso en muchas iglesias. La cultura, la sociedad en la que vivimos nos influye mucho más de lo que creemos. Vivimos en el occidente cristiano, que en el pasado ha sido profundamente marcado por el cristianismo y los valores que enseña la Biblia. En los siglos pasados, la sociedad en sí tenía cierto temor a Dios, aunque había muchos que no eran sus hijos y vivían en pecado, pero sí que solían tener cierto temor o respeto a las cosas de Dios, a la iglesia, a los pastores o sacerdotes en su momento. Ahí sí que tenían cierto respeto. En aquel entonces jamás se atreverían a blasfemar a Dios públicamente sin temer ninguna consecuencia. Sería muy extraño. Esa cultura prácticamente ya no existe. Lo que más falta hoy es justo eso, el temor a Dios. La gente no solo se conforma con decir que no creen en Dios,
sino incluso se jactan de su orgullo y se burlan de manera obvia y de manera abominable de él. Donde más claro se ve eso hoy en día, quizás es en el movimiento del orgullo LGBTIQ+. En lugar de reconocer humildemente la propia inferioridad ante Dios, se jactan orgullosamente y públicamente no solo de sus pecados, sino explícitamente de su desprecio hacia Dios y todo lo sagrado. No quiero describir aquí detalladamente, pero se puede ver bien en sus desfiles, donde usan símbolos como la cruz o personajes bíblicos, sobre todo Jesús mismo, de una manera ridícula, obscena y perversa. Mejor que no lo busques. Y lo peor de todo eso es que no tienen que temer ninguna consecuencia por parte de la sociedad o las autoridades. De Dios sí. Todo lo contrario, no hay nadie que les pare. Son incluso apoyados por el gobierno y gran parte de la sociedad. Pero aunque es quizá el área más obvio, no es solo ahí donde se ve la falta de temor a Dios. Se puede ver por todas partes. Está aumentando en toda la sociedad. El año pasado fue el primer año, 2024, el primer año donde en España había más nacimientos fuera de matrimonio. Y no es que los que conciben hijos dentro del matrimonio son más piadosos. Si no creen en Cristo, son igual de perdidos. Pero se ve que cada vez hay menos temor a Dios. Es una de las incontables muestras de que lo que Dios ordena en su palabra a la gente hoy en día no les importa para nada. Pero no solo en nuestra sociedad secular, sino incluso en las iglesias está disminuyendo el temor a Dios. No en todas, pero en muchas. Que se puede ver en cómo cada vez más el listado de pecados respetables crece y que bajo la excusa de la libertad cristiana uno se permite ver todo lo que el mundo ofrece, lo que tanto en Netflix, Amazon, lo que pone ahí, lo puedo ver todo en mi libertad cristiana porque a mí no me afecta. A otro hermano igual sí, a mí no. Yo puedo verlo todo sin límites. Existe cierto orgullo espiritual donde uno se cree que el pecado no le afecta tanto porque es fuerte o maduro. A menudo si puedes ver todo sin límite, no muestra tu madurez, sino más bien tu inmadurez. Ocuparnos de nuestra salvación con temblor y temor es justo lo opuesto. Es tomar en serio a Dios y su palabra y también tomar en serio el pecado. Es querer amar lo que Dios ama y desear odiar lo que Dios odia. Es no confiar en uno mismo, sino cuestionarse a la luz de la palabra y dejar que el Espíritu nos corrige y guíe. Necesitamos tener un temor reverente que fluye de la adoración y el amor profundo hacia Dios y su palabra. Tal como lo describe un comentarista, es un temor que ve en todo pecado una ofensa contra un Dios santo y que produce un deseo sincero de no ofenderle ni entristecerle, sino de obedecerle, honrarle, agradarle y glorificarle en todo. Eso es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No nos equivoquemos ni autoengañemos. Aunque nuestra salvación nos es garantizada, jamás la deberíamos tomar por sentado. Solo porque no podemos perder nuestra salvación, no significa que podemos desocuparnos de ella. La salvación en Cristo es lo más valioso que tenemos. Más te vale que te ocupes de ella. No la despreciemos nunca por cómo andamos en nuestro día a día. Cristo se dio a sí mismo para que podamos recibirla. Menospreciar nuestra salvación es menospreciar a Cristo. ¿Cómo se puede ver que a uno le importa algo? Bueno, se ocupa.
Como muchos de vosotros sabéis, a uno de mis hijos le encanta mucho los animales. Y no pasa un día en el que no habla de sus conejos y gallinas. Y con gusto les da de comer y beber. Pocas veces le tenemos que recordar que se ocupa de sus animales. Lo hace porque los ama y le importan. Así que incluso cuando llueva o hace frío, se esfuerza para ocuparse de lo que le importa. Hermanos, no somos llamados a cuidar de los animales, aunque también. Estamos llamados aquí a ocuparnos de nuestra salvación, a tener por prioridad nuestra santificación, a cultivar las disciplinas espirituales en nuestra vida con reverencia y temor hacia nuestro Dios. ¿Cómo podemos aplicarlo? Pues dedícate a la lectura y el estudio de la Biblia. Dedícate a la oración, dedícate a la adoración de nuestro Dios, tanto el domingo por la mañana como el resto de la semana. Dedícate a la evangelización de los perdidos en tu alrededor, familiares, compañeros de trabajo, vecinos. Dedícate al servicio a los hermanos en la iglesia. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo contribuir para el bien espiritual de mi hermano, de mi hermana? Dedícate a la mayordomía, el ayuno y el silencio, el retiro. Dedícate a todo ello. Y así muestras que tu salvación, tu santificación, Cristo te importa. Que perseveremos en esas disciplinas para crecer en semejanza a nuestro Señor. En los versículos de hoy vemos dos verdades fundamentales acerca de nuestra salvación que nos llaman a ocuparnos de ella primordialmente para el gozo de nuestro Dios. Entrando en el segundo punto, que va a ser mucho más breve, que es el papel de Dios en nuestra salvación. Dice el versículo 13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Con introducir aquí el versículo 13 con ¿por qué?, Pablo ahora da la razón por lo que acaba de decir en el versículo 12. Es decir, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque, o dado que es Dios mismo quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Aunque no es el mismo término que Pablo usó en el versículo 12 para llamar a sus hermanos a trabajar en su salvación, es decir, el ocupaos y el obrar no es el mismo término, pero es un término muy similar, el obrar que usa aquí, y también describe el realizar, producir o hacer que exista, afirmando que Dios realiza algo en el creyente. Mientras en el versículo 12 fuimos nosotros, los creyentes, los agentes, los que son llamados a ocuparse de su salvación, aquí en el versículo 13 es Dios el agente, el que obra en nosotros. Pero ¿qué es exactamente lo que Dios obra, trabaja o realiza en el trabajo, en el creyente? Dos cosas. Primero, el querer y también el hacer. En ambos casos se refiere al querer y hacer en cuanto a nuestra salvación, santificación, es decir, a lo que le agrada a Dios. Dios no produce en nosotros el querer y hacer el pecado. Y no trabaja tampoco el querer y el hacer en el incrédulo, sino tal como lo deja claro el mismo versículo, lo hace en vosotros, es decir, en los creyentes. Miramos ahora lo que produce Dios en el creyente. Primero, el querer. Con el querer, Pablo se refiere a la voluntad, a lo que uno desea. Pero no es cualquier querer, no es cualquier capricho que tenemos, no. El querer a que Pablo aquí se refiere aquí es el deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Eso es el querer que Dios produce en nosotros. Y es Dios mismo que obra o produce el querer agradarle a Él en el creyente. No somos nosotros
que porque somos muy majos, porque somos unas buenas personas, producimos el querer agradarle a Él. No, es Dios mismo quien lo produce en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Si quieres agradarle a Dios, si quieres lo que es justo delante de Él, no te elogies a ti mismo, sino dale las gracias a Él por ese deseo en ti, porque es su obra y su mérito, no el tuyo. Pero no solo produce el querer hacer lo que le agrada, sino incluso produce el hacer en nosotros. Aquí Pablo usa curiosamente el mismo término como antes, es decir, Dios obra el obrar o realiza el realizar en el creyente. Pablo deja claro aquí que todo lo que el creyente quiere y realiza, según la voluntad de Dios, proviene de Dios mismo. Pablo termina ese llamado al creyente a ocuparse de su salvación, dejando claro que la razón final por la que Dios obra el querer y el hacer en el creyente es para su beneplácito. Con para, Pablo indica el motivo o la razón del obrar de Dios. Y beneplácito describe lo que Dios desea, lo que anhela, o dicho de otra manera, lo que le satisface a Dios. Dios no nos necesita, es autosuficiente, pero aún así se satisface en nuestra santificación, algo que le satisface a Dios. Al realizar el obrar en el creyente para su salvación, está haciendo algo que le satisface, algo que le gusta. A Dios le agrada que nosotros, sus hijos, pensemos y hagamos lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y como Él es perfecto, también toda su voluntad es perfecta y por ende lo mejor que podemos querer y hacer. Y como Él quiere lo mejor para sus hijos, lo mejor que puede desear Dios para nosotros es pensar igual como Él, hacer lo que le agrada a Él. E igual como para Dios, también debería ser para nosotros el mayor deleite el querer y hacer lo que a Él le agrada. Dios trabaja en nosotros, sus hijos, la santificación, el crecimiento en semejanza a Cristo con encanto. Como un artesano que trabaja en una pieza de madera con todo gusto y encanto. Un artesano que se agrada en su obra. Le gusta tanto el trozo de madera como su propio trabajo con este trozo, como el mismo resultado que ya tiene previsualizado. En el Instagram sigo a varios ebanistas, los que trabajan con madera, y me encantan sus vídeos en donde enseñan los pasos que realizan para convertir un trozo de madera en una obra de arte. Es realmente satisfactorio observarlo y seguramente no es menos satisfactorio realizarlo uno mismo. Así que le mandé un mensaje a uno de ellos preguntando si me podría describir y me mandó lo siguiente, que me pueda describir lo que él sienta a la hora de trabajar en ello, ¿no? Y cito lo que me mandó describiendo un proyecto en concreto. Dice, al principio notas que es difícil. Te empiezas a agobiar por si serás capaz de plasmar lo que tienes en la cabeza en esa pieza de madera, pero poco a poco vas trabajando en ella, va cogiendo forma, vas viendo cómo esa arista se convierte en una curva y cómo con un poquito más de esfuerzo ese diseño que tenías en tu cabeza se ha convertido en la pieza que tienes en tus manos. Esa satisfacción es enorme. Has conseguido crear de un cacho de madera una pieza que tenías en tu cabeza, que has plasmado en un diseño y que finalmente la tienes en tus manos. No sé si hay muchas emociones parecidas a esto, pero creo que ahí está el lujo de este oficio, exactamente en esas emociones que te invaden cuando acabas un trabajo o una pieza difícil en este caso. Fin de la cita. No os quiero llamar a ser ebanistas, aunque suena muy bonito. Y aunque es realmente bonito sentir esa satisfacción,
La satisfacción de Dios en obrar, el querer y el hacer en el creyente es mucho mayor de lo que cualquier ser humano puede sentir con algo en que ha trabajado. Nosotros no somos un trozo muerto de madera. Somos unos seres vivos, creados a la imagen de Dios, con inteligencia, emociones y voluntad. Y en nosotros Dios trabaja el querer y hacer lo que le agrada a Él. Él obra en nosotros según su beneplácito, su satisfacción. Te quiero preguntar, ¿te anima saber que Dios mismo se agrada en tu santificación? Dado que aquí en el versículo 13 no se describe algo que hacemos nosotros, sino Dios, la pregunta ahora es, ¿cómo podemos aplicar ese punto, el hecho de que Dios trabaja en nosotros? Para ello nos ayuda la oración del salmista en el Salmo 119, me podéis acompañar si queréis. El Salmo 119, los versículos 33 a 40. Es una oración que está perfecta para el texto que observamos, que muestra esa confianza en que es Dios que obra en nosotros y que dependemos totalmente de Él en nuestro andar. Dice así: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. He aquí, anhelo tus preceptos, vivícame por tu justicia. El salmista ha entendido de que todo lo bueno que puede desear o realizar proviene de Dios, por lo cual se lo pide en oración. El que realmente ha entendido que es Dios quien obra en nosotros el querer y el hacer, pasa tiempo orando. El que no pasa tiempo en oración muestra que no ha entendido de cuánto depende de Dios. Y por mi vergüenza me pongo a mí mismo como ejemplo. Me falta mucha dedicación en oración. Y no lo digo por decirlo, sino realmente estoy fallando en ello, en dedicarme a la oración. Paso mucho más tiempo en cosas innecesarias que en lo que realmente necesito, orar. Rogarle a Dios que obre en mí el querer y el hacer agradarle a Él. Porque me puedo esforzar, pero si no lo pido a Dios, lo que muestro es una idea muy equivocada de pensar que uno lo pueda lograr por sí mismo. Pero no, dependemos de Él. Necesitamos pasar tiempo en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude, que obre en nosotros el querer y el hacer. Hermanos, cada uno tenemos muchas cosas de que ocuparnos. El Señor nos ha dado responsabilidades de las cuales no nos podemos permitir despreocuparnos. Ya sean responsabilidades en la familia que nos ha dado, en el trabajo o los estudios, nuestra salud, cosas de la casa, del coche, etc. Si desatendemos esas cosas, podemos sufrir consecuencias no agradables. Pero mientras nos ocupamos de todo ello, hermanos, nuestra primera ocupación siempre debería ser lo más importante: nuestra salvación en Cristo, nuestra santificación, nuestro crecer a la semejanza en Él. Que sea el seguir a Cristo nuestra primera ocupación para que podamos responder igual como el hermano en la introducción: yo sigo a Cristo y mientras tanto estoy trabajando, estudiando en aquello. Hermano, hermana, ocúpate de tu salvación mientras Dios se ocupa. Oramos.
Gracias, Señor. Gracias por tu obra en nosotros. Nos llamas aquí a ocuparnos de nuestra salvación porque sabes perfectamente que estamos tentados en ocuparnos de muchas cosas, de cosas buenas, descuidando de lo más importante, de nuestra salvación en ti. Algo que tenemos garantizado, pero eso no le quita importancia a dedicarnos a nuestra santificación, a pasar tiempo en tu palabra, en oración y en todas las disciplinas espirituales. Tú nos muestras qué es lo más importante a que nos podemos ocupar y te pido que nos ayudes, que produzcas en nosotros el querer y el hacer. Y eso no pasa estando sentado en el sofá esperando hasta que nos muevas tú, sino nos llamas a ser activos, a ser proactivos, dejando claro que eres tú quien lo produce en nosotros. Es una tensión, un misterio que no podemos resolver, pero lo tenemos ahí y tenemos bien claro a lo que somos llamados. Y te pido que nos ayudes en todo ello y que también nos ayudemos el uno al otro en orar por el hermano, por la hermana, a interesarnos, a servir al hermano, a la hermana, esforzarnos a preservar la unidad en Cristo para de esa manera también ayudar al hermano a crecer en su santificación. Tenemos todos el mismo objetivo de crecer en semejanza a ti y te pido para los que todavía no son tus hijos que produzcas en ellos el arrepentimiento y la fe genuina para que sean salvos y vivan para ti. Todo eso pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.